un solo término, polinomio, expresión algebraica que tiene dos o más términos. La diferencia entre tiene el primero un solo término y el segundo dos o más términos. Por ejemplo, acá vemos expresión algebraica que tiene un solo término. Vamos a ver, pero ¿qué entendemos por expresión algebraica? Aquí está, por eso antecito se define. Antes de definir monomio y polinomio, tenemos que saber qué es una expresión algebraica. ¿Alguien me puede decir qué es una expresión algebraica? Con sus propias palabras. De números y símbolos o letras. Término es toda expresión algebraica que tiene término. ¿Qué había sido? Término no lo hemos definido todavía, ¿no? Término es toda expresión algebraica que está precedida por un signo más o por un signo menos. Cualquier expresión precedida por un signo más o por un signo menos es un término. Entonces, término es toda expresión algebraica que está precedida por un signo más o por un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Toda expresión algebraica que por delante tiene un signo más o un signo menos. Por ejemplo, acá tenemos una expresión algebraica que tiene por delante un signo menos. Este es un término. Este poniendo por delante un signo más o otro término. Acá tiene un solo término, este tiene dos términos, un signo más y un signo menos. O sea que los que me separan de términos son los signos más y menos. Solamente el signo más y el signo menos. Cualquier expresión algebraica que esté por delante, un signo más o un signo menos, es un término. ¿Y qué expresión algebraica? Ah, está más bajito. Ahí está. Ustedes han llevado un tema importantísimo en la materia de conjunto. Y recordamos conjunto como la agrupación. Agrupar. Pero nosotros en matemáticas, ¿qué agrupamos? Números. ¿Qué más agrupamos? Letras o variables. La agrupación de solo números, bajo cualquiera de las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? A ver, ¿alguien me puede decir las operaciones básicas? Operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Las más conocidas son las cuatro primeras. Suma, resta, multiplicación, división. Pero hay otra más, pues, ¿no? Potenciación y radicación, que son las extraordinarias. Potenciación es producto múltiple. Radicación es potencia fraccionaria, una reducción de potencia. La raíz cuadrada me lo hace más chico. El cuadrado más grande, el cubo más grande. Raíz cuarta un poco más chico. Bien. Si nosotros agrupamos números bajo cualquiera de las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, solo números agrupamos. En este caso, la expresión deja de ser algebraica, es expresión aritmética. Lo primero que aprendimos, puro aritmética, porque agrupamos solo números. 2 al cubo menos 1/3 más 2/5 al cuadrado, raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de 9 más 6. Todo sobre 1/3 más 2/5 elevado a la 7 menos 2/4 más 3 y así sucesivamente. A esa expresión se lo denomina expresión aritmética. Aritmética. ¿No? Ahí no hablamos de polinomio. Agrupamos solo números bajo la operación básica de expresión aritmética. Pero más adelante, cuando ustedes empezaron a descubrir más la matemática,
no solo trabajaron con números, empezaron a mezclar, a combinar números y qué más, Y letras. y letras o variables, números y variables. Agrupamos números y variables, vinculamos eso con las operaciones básicas, encontramos una expresión, la misma expresión se denomina expresión algebraica. Cualquiera de las operaciones básicas, sumamos números combinados, números y letras. 2x cuadrado más 7x menos 6. Estamos mezclando números y letras bajo las operaciones básicas. Una operación básica suficiente que haya, esa es una expresión algebraica. ¿Está claro entonces que es una expresión algebraica? Sí. Algebraica, la agrupación de números y letras bajo las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, potenciación y radicación. A esa expresión se la denomina expresión algebraica. ¿Está clara la diferencia entre expresión aritmética y expresión algebraica? Sí, sí. Sí, Expresión ingeniero. literaria para los comunicadores en el lenguaje, la literatura. Olivia es grande. Esa es una expresión Literaria. literaria. También estudiamos en la parte del lenguaje. Pero expresiones, las combinaciones de letras que tienen una frase, que tienen un... no vamos a decir sentido, vamos a decir tienen un significado. O bien dicho, un sentido también, ¿no? O que suenan, que tienen un tono, en lenguaje ustedes han estudiado diferente, vemos un artículo, ¿qué más vemos? Verbo, letra, sílaba, y obviamente todas ellas tienen su... ¿Para qué nos sirve el diccionario? ¿El diccionario lo han utilizado en lenguaje o no? Sí. ¿Para qué nos sirve el diccionario? El significado de las palabras. Para buscar el significado de las palabras. Entonces, toda palabra, toda expresión literaria tiene un Significado. significado, porque cada palabra tiene su significado. Si combinamos palabras, obviamente buscamos un significado que acorde a ello. Y lo mismo en la matemática, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bien, eso es lo importante que le entendamos, porque si no estamos listos, ¿no? Hasta el momento todo ok. Es como si estuviéramos frente a frente, como en la pizarra nomás, ¿no? Además todo aquí a colores. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una expresión algebraica. ¿Cuántos términos tiene esta expresión algebraica? Ya sabemos, términos también. Y ahí tenemos. Esta es una expresión algebraica. ¿Cuántos términos tiene esta expresión algebraica? Sí. Cuéntela, Esa. a ver. 4. 1, 2, 3, 4 términos. ¿Está claro? Este de acá, ¿cuántos términos tiene? Uno. 1. Este es un monomio. Y este de acá, 1. 1. Igual. Si yo acá le pongo, acá y le pongo un menos 9. No es menos, no es más, ¿no? Más 9. ¿Cuántos términos tiene ahora? Dos. 2. Pero ahí tenía un solo término, lo voy a borrar nomás 9. ¿Ya? Monomio. Entonces, monomio, esto es expresión algebraica que tiene un solo término. Binomio, 2 términos, trinomio, 3 términos y así sucesivamente. En forma global decimos que es un polinomio. ¿Alguien me puede definir qué es un polinomio antes de que sigamos con el grado de una ecuación diferencial? Polinomio, expresión algebraica que tiene 2 o más Términos. Término.
¿Qué nos compone la expresión algebraica? Los números y las letras y las operaciones básicas. ¿Qué nos compone la ecuación diferencial para que tenga grado? En la ecuación diferencial para que tenga grado, tanto la función desconocida y las derivadas son como las variables. Fíjense, ahí está bien clarito. Este es como si fuera X, Y, Z y así sucesivamente. Las derivadas y Y deben estar expresadas de la forma de un polinomio racional entero. ¿Qué significa? Deben estar como variables, como si fueran variables en la expresión polinómica. Porque un polinomio es una expresión algebraica. Tienen que estar en la forma de expresión algebraica. Si aparece un seno de Y, ya no es expresión algebraica, pues una expresión trigonométrica, ya no tiene grado. Logaritmo de Y, E a la Y, ya deja de ser un polinomio racional entero, porque ya no es una expresión algebraica. Combinar números y letras bajo las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencia, y radicación. Esa es expresión algebraica, ¿cierto? Y además, ya sabemos que es un polinomio. Entonces, tiene que estar combinada por las Y y las derivadas. Esa es una expresión algebraica. Que tenga dos o más términos de un polinomio. Hasta ahí no hay problema. Pero para que tenga grado, ¿qué dice acá? A ver, para que tenga grado, debe tener la forma de un polinomio que ya sabemos que es un polinomio. Pero no es cualquier polinomio. ¿Qué polinomio es? Racional entero. Racional entero. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Los polinomios, ya sabemos que es un polinomio, se dividen en dos tipos de polinomios. Hay polinomios racionales y polinomios. Hay polinomios racionales y polinomios Racionales. irracionales. ¿Cuáles son ellos? Polinomios racionales. ¿Cuáles son los polinomios racionales? ¿Cuáles son los polinomios irracionales? Mamá te llama. A ver, acá vamos a ver racionales. ¿Cuáles son los racionales? Aquellos polinomios. No se olviden que las variables son clave acá, ¿no? En los cuales todos los exponentes de la variable son enteros positivos. Si todos los exponentes de la variable son enteros positivos, aquí no tiene, le falta acá. Entero, que será borrado, positivo. Debe estar por ahí, no ha entrado nomás. Vamos a abrir un poquito más. Ya estaba ahí, ¿no? Estaba escribiéndolo al fósforo. Estaba nomás, ¿no? Ahí está. Si todos los exponentes de la variable son enteros positivos, el polinomio se denomina... ¿Qué polinomio? Racional. Racional. Así no me lo... Y todos los exponentes de la variable son enteros positivos. ¿Qué quiere decir en nuestra ecuación diferencial para que sea polinomio racional entero? Para que sea polinomio racional, primero, perdón. Lo principal es que sea que los exponentes de esa variable sean enteros positivos. ¿Cuáles son las variables en nuestra ecuación diferencial? La Y, la función desconocida y todas las derivadas que participen. Esas son las variables en nuestra ecuación, consideradas como variables, como X, Y, Z. ¿No? O cualquier otra variable, se aparece más variables. ¿Pero qué te dijo, pues? ¿Qué quería? Si tienen exponente, la Y debe ser entero positivo para que sea polinomio racional. Si tiene exponente la derivada, tienen que tener exponente entero positivo. Todos enteros positivos. Entero positivo. ¿Cuáles son los enteros positivos? A ver, dígame los números, los 10 primeros números enteros positivos. Los 10 primeros números enteros positivos. 0, 1, ¿Cuál? 2, A ver de nuevo.
Los 10 primeros números enteros positivos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 0 10. porque es neutro. Bien, ¿para qué tanto escándalo? Suficiente. Irracional. Vamos a los irracionales. Cuando los polinomios son irracionales, si existen, uno de todos, el cuantificador universal, todos, si todos, lo voy a poner con mayúscula, todos los exponentes de la variable, otro colorcito verde, todos los exponentes de la variable son enteros positivos. Todos los exponentes de la y y de las derivadas son enteros positivos, polinomio irracional. Irracional si existen algunos exponentes de las variables que son fracciones. Por ejemplo, que aparezca por ahí en una de ellas y diga y' a la 1 medio, y' a la 1 tercio, y' a la 0.6. Ya los exponentes no todos son enteros positivos. Hay una de ellas y o y', no sé, cualquiera de ellas, elevado a una potencia fraccionaria. Entonces, en ese caso, el polinomio es irracional. Y cuando los exponentes son fraccionarios, son conocidas como las raíces. Si la raíz es un medio, raíz cuadrada. Si la raíz es un tercio, o elevado a una fracción un tercio, raíz cúbica. Un cuarto, raíz cuarta, pero no siempre puede ser raíz con potencia. Raíz elevada a la 2 tercios, raíz cúbica elevada al cuadrado. A la 3 quintos, raíz quinta elevada al cubo. ¿Está claro? Pero el exponente, no todos los exponentes son enteros positivos. Si no todos los exponentes de las variables son enteros positivos, el polinomio es Irracional. irracional. Los irracionales son únicos, no hay división de los irracionales. Pero los racionales, ¿lo están viendo los racionales? Los racionalitos todavía se subdividen en dos. Racionales enteros y racionales fraccionarios. ¿Están viendo los racionales enteros? Este es el que nos interesa, racional entero. Ni siquiera me interesa el de abajo, racional fraccionario, racional entero. De entrada, para que sea racional, los exponentes de la variable deben ser enteros positivos. De entrada, eso no puede variar. Listo. ¿Cuándo el racional entero? De entrada, todos los exponentes de la variable entero positivo. ¿Y cuándo es entero? Cuando no contiene ninguna variable en el denominador. O sea que no hay en el denominador no hay variable cuando el polinomio es racional entero. Solamente hay en el numerador. El denominador todos tienen uno. Pero cuando el polinomio es racional fraccionario, cuando tiene variable en el denominador. En el uno no contiene variable, ninguna variable. En el otro sí contiene variables en el denominador. Que contenga una variable en el denominador, el polinomio, ¿qué polinomio es? Racional fraccionario. Si no contiene ninguna variable en el denominador, el polinomio es racional entero. ¿Está claro? ¿Se entendió la diferencia? Sí, ingeniero. ¿Cuál me interesa a mí? Polinomio racional entero. El de arriba, pues, ¿qué significa? Para que un polinomio tenga la forma de un polinomio racional entero, la derivada, todas las derivadas que tengamos y la y,
Tienen exponente, todos los exponentes deben ser enteros positivos. No puede haber ningún fraccionario ni negativo. Todos enteros positivos. ¿Qué más? Para que sea entero, ninguna variable, ninguna y. Las variables son y y la derivada. Y ninguna derivada, ninguna variable, ninguna y pueden estar en el denominador. Si eso ocurre, no tiene grado, porque no tendría la forma de un polinomio racional entero. A ver, vamos a ver si la han entendido. Ejemplo, vamos al ejemplo. Clasifique, primero vamos a los polinomios. Clasifique los siguientes polinomios. Ustedes van a indicar para reconocer si han aprendido polinomio. Y después vamos a ver con ejemplo. Ejemplo 1. ¿Es polinomio? ¿Es un polinomio? ¿No? ¿Es un polinomio o no es ese? ¿Cuántos términos tiene? Tiene tres, el primero. ¿Es un polinomio racional o irracional? Racional. Racional. Todos los exponentes de la variable son X y Z, todos son enteros positivos. Y ninguna variable tenga el denominador, por lo tanto, como todos son enteros positivos, y ninguna variable tenga el denominador, polinomio racional entero. El de abajito, el segundo, tres términos también tiene polinomio, pero no todos los exponentes son enteros positivos. Hay uno que es fraccionario. ¿Cuál es fraccionario? El primero entero positivo, el segundo y también positivo, y la z está elevado a un medio. Todos los exponentes de la variable son enteros positivos. Hay uno que es fraccionario, por lo tanto el polinomio es racional o irracional. Irracional. Irracional es irracional. Y los irracionales son únicos, no se subdividen, no hay subdivisión. Vamos a ver el tercer ejemplo. Tercer ejemplito. Acá tenemos polinomio. ¿Cuántos términos tenemos? Tres términos. Es un polinomio. Todos los exponentes de la variable son enteros positivos. Sí. Cuadrado, y cuadrado, abajo está z a la 1 y y a la 1. Todos los exponentes de la variable son enteros positivos. Por lo tanto, polinomio racional. ¿Racional entero? Fraccionario. No es racional entero, pero es un polinomio racional. ¿Por qué no es racional entero? Porque una variable está de denominador. Porque hay variable en el denominador. Entonces, ya deja de ser polinomio racional entero, es polinomio racional fraccionario. Pero es polinomio racional. Pero a mí el que me interesa es polinomio racional entero. Pero es importante que sepamos la subdivisión completa, porque esto nosotros lo enseñamos en el colegio. Los que son profesores de colegio tienen que enseñar bien. Aquí entonces vamos haciendo un resumen para que una ecuación diferencial esté expresada de la forma de un polinomio racional entero. Tanto la función desconocida que y, voy a marcar la ycita, como todas las derivadas que participan, no deben estar vinculadas bajo ninguna otra expresión que no sea la potencia, y no deben estar en el denominador y su exponente, todos deben ser enteros positivos. Es en resumen. Con eso está más claro ya, ¿no? Además, también dicha variable no puede estar vinculada bajo ninguna otra expresión logarítmica, exponencial, trigonométrica, etcétera. Tienen que tener la forma de una expresión algebraica. Potencia entero positivo. Ninguna variable en el denominador. No aparecer logaritmo exponencial, trigonométrica, ninguna. La X puede, no habla nada de la variable independiente. La dependiente y la derivada. Aquí entonces con esta definición podemos decir
que no toda ecuación diferencial tiene grado. Toda ecuación diferencial tiene orden, pero no toda ecuación diferencial tiene grado. Y vámonos al ejemplito. Ejemplo, allá el orden y grado. Vamos a ir ya viendo un poquito orden y grado de las siguientes ecuaciones diferenciales. 1. Ecuación diferencial de segundo orden. Segundo orden, ¿no? Vamos a ver. Ecuación diferencial. La mayor de la derivada que participa 2. Segundo orden. La mayor de la derivada que participa me indica el orden. ¿Y de qué grado es? ¿Tiene grado o no tiene grado? Primero, no podemos preguntar si tiene grado. Pregunta a usted, ¿tiene grado el número de ejemplo 1 o no tiene? A ver, para que tenga grado, tanto la función desconocida como todas las derivadas que participan deben tener la forma de un polinomio racional entero. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos y y las derivadas, sus exponentes, todos deben ser enteros positivos. Y segunda al cubo, positivo, entero positivo. Y prima a la quinta, entero positivo. Y a la cuarta, entero positivo. Solo nos fiamos la y las derivadas, no la x. No hay x por suerte acá. No hay la variable independiente. Todos son enteros positivos. ¿Qué más debemos fiarnos? Que ninguna y ninguna derivada esté en el denominador. ¿Hay alguna y en el denominador? ¿Hay alguna derivada en el denominador? Ninguna. Entonces la y las derivadas tienen la forma de un polinomio racional entero. Tienen la forma de un polinomio. Además no hay ninguna vinculación seno-coseno de la y las derivadas. Están solitas. Le va una potencia, está multiplicada, igual que un polinomio. ¿Está claro? Por lo tanto, tiene grado. ¿Y cuál es el grado? Tiene grado. ¿Cuál es el grado? ¿Cómo sacamos el grado? No, veamos. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Vamos a buscar la derivada de mayor orden. Esta, que era de segundo orden. ¿Cuál es la potencia a la que está elevada? 3. Entonces, la ecuación diferencial es de tercer grado. Tercer grado. ¿Está clarísimo? ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Bienísimo. Vamos al ejemplo 2. El exponente determina qué grado es la ecuación. El exponente de la derivada de mayor orden. Piensa acá que hay una derivada de menor orden, está la quinta, no. La derivada de mayor orden, la potencia a la cual está elevada o el exponente a la cual está elevada la derivada de mayor orden. ¿Está claro? Sí. Bien, vamos a ver acá tenemos. El ejemplo 2, ¿es una ecuación diferencial o no es? Siempre me van a ordenar. Si no estuviera ordenada, yo recomiendo que ordenen las derivadas y a un solo miembro, lo demás al segundo miembro. Las derivadas y la función desconocida del primer miembro, lo demás al segundo miembro. Así lo vamos a ordenar. La X, la variable independiente al segundo miembro, si están solitas, la botamos. Las constantes al otro lado, solo se quedan allá el Y y las derivadas. Listo, está ordenadito. Ecuación diferencial de Tercer orden. tercer orden. ¿Tiene grado o no tiene grado? ¿Por qué? Vamos a ver, para que tenga grado, ¿qué tenemos que fijarnos? Que tenga la forma de un polinomio racional entero, tanto la Y como las derivadas, todas las derivadas que participan. Vamos a fijar entonces dos condiciones. No hay ninguna otra expresión que no sean los polinomios. Además, los exponentes de Y, de las derivadas y son todos enteros positivos, a la 1, a la 2, a la 1, a la 1. A la 1, ¿no? Entonces, a la Y, a la 1. Si usted tiene la 1. Y prima a la 1. Y segunda a la 2. Y tercera a la 1, si usted tiene el 1. Todos son enteros positivos. ¿Y alguna de ellas está en el denominador? No. Ninguna. Entonces tiene la forma de un polinomio racional entero. Eso quiere decir que tiene grado. Y alguien dirá, pero aquí hay una X a la 1 medio, raíz cuadrada a la 1 medio. Pero es la X, pues. O habla de la variable independiente. No dice nada de la variable independiente, solamente dice tanto la función desconocida. ¿Cuál es la función desconocida? Y. Y todas las derivadas que participan deben poderse expresar en la forma de un polinomio racional entero. Solo Y las derivadas.
Nada que ver la independiente. La independiente puede tener logaritmo de X, seno de X más 2, no pasa nada. Eso es aparte. No tomamos en cuenta la variable independiente. Puede tomar cualquier expresión. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, seguimos entonces. Seguimos avanzando para seguir creciendo. ¿De qué grado es entonces? Ecuación diferencial de tercer orden. Y vamos a completar la ecuación diferencial que era. Aquí ponerle más bonito para que nos vamos acordando bien. Ordinaria. Ordinaria. Y esta otra, También. también ordinaria. Y esta otrita, ordinaria, porque después no nos olvidamos de ese nombrito, ¿no? Ordinaria de tercer orden. ¿Y tiene grado o no tiene grado esta? La 2. Tiene Tiene. grado. ¿Cuál es el grado? Primer grado. Primer grado. Primer grado. Está elevado a la 1, se supone que está elevado a la 1. Lo único que se mantiene es la potencia 1, ¿no? Elevado a la 1, el primer grado. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y tercera menos y segunda a la 1 medio más 6y igual a x logaritmo natural de x. Ahí lo tenéis. Logaritmito natural de x. Pregunto a ustedes. Esta es una ecuación diferencial de ordinaria de... Es una ecuación diferencial, ¿no? ¿No es? Sí. La igualdad, donde participan al menos una de las derivadas de la función de conocida, participan la segunda y la tercera. Suficiente una de ellas, una de las derivadas que participa, ya es una ecuación diferencial. ¿Tiene grado de tercer orden, no? ¿Tiene grado o no tiene? No tiene grado. ¿Por qué no tiene grado? No tiene. Porque no tiene la forma de un polinomio racional entero. Es decir, uno de los exponentes de la variable, en este caso de las derivadas, está elevado a un exponente fraccionario. No todos los exponentes de las derivadas son enteros positivos. Y la y sí entero positivo a la 1, la tercera derivada a la 1, pero la segunda derivada está elevada a una potencia fraccionaria que no es entero y ya deja de tener la forma de un polinomio racional entero. Al no tener una de las derivadas, la forma de un polinomio racional entero, no tiene grado. Porque no tiene la forma de un polinomio racional entero con respecto a la segunda derivada. ¿Está claro? Vamos a ver otro ejemplo. Y segunda menos 3 logaritmo natural de y igual a 3 logaritmo natural de x más 6. Listo, nada más. Listo, eucalipto. Ahí que decimos, a ver, ustedes me ayudan. ¿Es una ecuación diferencial o no es? Sí. Ecuación diferencial de Segunda orden. segundo orden. ¿Y tiene grado o no tiene? No tiene grado. ¿Por qué no tiene grado? Porque la dependiente tiene logaritmo. Porque la función desconocida estaba una expresión logarítmica. Ya deja de ser una expresión algebraica la función desconocida. La función desconocida y las derivadas deben estar solas como polinomio. En este caso ya no es un polinomio, ya no es una expresión algebraica. Es una expresión logarítmica. ¿Está claro? Y al estar vinculada a una de ellas bajo una expresión logarítmica, deja de ser un polinomio, tampoco tiene grado. A ver acá, ejemplo 5, y tercera a la cuarta menos y segunda al cuadrado más 6y igual a x logaritmo natural de x. Es una ecuación diferencial de tercer orden. Hay una igualdad de participa en la derivada de la función de conocida, tercer orden. ¿Y tiene grado o no tiene? Sí. De cuarto grado. Todos los exponentes de y de las derivadas son enteros positivos, 4, 2 y 1. Todos son enteros positivos. ¿Alguna de ellas está en el denominador? Ninguna, ni la y ni la derivada. Por lo tanto, tiene la forma de un polinomio racional entero. No está vinculado a ninguna y, ninguna derivada bajo cualquier otra expresión que no sea la potencia, la forma de una expresión algebraica. Por lo tanto, tiene grado. ¿Qué grado es? Cuarto grado.
Cuarto. Cuarto grado. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, sí. Estamos yendo por buen camino, pero el tiempo se nos está acabando otra vez. Tenemos 2 minutitos. Termina el tiempo y volvemos a lo último. Vamos a pasar un tercer round. Y ahí con el tercer round lo vamos a concluir la clase ahora. Pero ahora todavía seguimos. 1 minuto, casi 2 minutos y se termina este round. Este es el segundo round, ¿no? Sí. 3 rounds, tranquilo, para que descansen, porque algunos tienen otra clase. Solución de una ecuación diferencial. ¿Qué se entiende por solución de una ecuación diferencial? La definición lo decía, ¿se acuerdan la definición que decía? Es una igualdad donde participan las derivadas de las funciones conocidas y que la misma satisface para una expresión, para dicha expresión, dicha función desconocida. Entonces, ¿qué tenemos por solución solución de una ecuación diferencial? Buscar la expresión, buscar la y, buscar la función desconocida, buscar una expresión que satisface la ecuación diferencial. Encontrar la solución de una ecuación diferencial es buscar una expresión que satisfaga dicha ecuación diferencial. La definición bien clara es una igualdad donde participan derivadas de las funciones conocidas que la misma satisface para dicha función desconocida. Y justamente la solución de esa ecuación diferencial es esa función desconocida. Por eso la denominamos función desconocida. Porque vamos, al resolver una ecuación diferencial, vamos a buscar esa expresión. Decimos, busque esa expresión. ¿Cuál es la función desconocida? Encuéntrala y esa es conocida como la solución de la ecuación diferencial. Por eso en ecuaciones diferenciales recibe ese nombrecito particular, la variable dependiente más conocida como función desconocida. No, sí.